Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, sobre todo cuando uno está lejos del país, lejos de los suyos, porque ha migrado por un futuro mejor, por un trabajo mejor. Hoy en Tus Derechos conversamos acerca de los migrantes y derechos humanos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Desde los inicios de la civilización, el ser humano busca ambientes que le procuren recursos para mejorar su calidad de vida. Sea de forma individual o grupal, se busca, se avanza, se encuentra lugares en los que las oportunidades de progreso sean más alentadoras. La migración es en ese sentido un fenómeno que nos acompaña desde siempre. Pero aún así, siendo un procedimiento cercano, este no siempre ha ido a la par de los avances respecto de los derechos ganados o conquistados, por lo que la emigración, que es la salida de las personas de un país para establecerse en otro, y la inmigración, que es la llegada de las personas procedentes de otro lugar, no siempre han sido en las mejores condiciones. De hecho, muchas de estas situaciones se dieron en el marco de crisis o guerras por las que los ciudadanos y familias que huían de ese ambiente convulsionado lo hacían aún a costa de perder derechos o nacionalidades, además de ser señalados o discriminados en el lugar de destino. Por otro lado, el salir sin estar huyendo, solo entusiasmado por mejores realidades, hace a veces también aceptar estar unos pasos detrás de los locales, incluso sin acceso a servicios que son inherentes a los derechos fundamentales. Pese a todo ello, las ansias y la ilusión superan los miedos y nos hacen salir. Se estima que la magnitud de peruanos que viven en el exterior asciende a 3.560.663 peruanos, lo que significa que aproximadamente el 10% de la población peruana ha migrado, mientras que 242.621 peruanos retornaron al país entre los años 2000 y 2012. Se va y viene. Y aunque se tenga la impresión de que se tiene que ir muy lejos para vivir el sueño de una vida mejor, lo cierto es que la migración regional es también numerosa, por lo que se creó la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, un proceso consultivo regional orientado a generar y coordinar programas e iniciativas con el objetivo de promover el desarrollo de políticas públicas respecto a las migraciones y su relación con el desarrollo e integración regional. Tuvo su inicio en Lima en 1999, en la que se elaboró la Declaración de Lima, documento que reúne avances como la instalación del Observatorio Sudamericano sobre Migraciones, el OSUMI, y la creación de la Red Sudamericana sobre Gobernabilidad de las Migraciones, además del establecimiento de posiciones claras de rechazo a la criminalización de la persona migrante en situación irregular, entre otros. Y es que en realidad el número de peruanos fuera del Perú que han salido, han migrado por buscar un futuro mejor, por buscar un ambiente mejor, por generar mejor calidad de vida a los suyos que están a lo mejor todavía aquí, es considerable, ¿no? Son más de 3 millones de peruanos los que se encuentran fuera y muchas veces no están tan a la par de los mismos derechos de los locales. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Rocío, ¿cómo te va? Pues sí, primero la cifra es importante, ¿no? Detectar que son 3 millones de personas no es poca cosa. Y segundo, hablar que es un fenómeno que no es exclusivo del Perú, es un fenómeno mundial. De hecho, por estos días tenemos la tragedia de comentar los efectos del ébola y hemos escuchado iniciativas bastante discutibles, como por ejemplo evitar que puedan salir de los países concernidos, ¿no? De Sierra Leona, etcétera, donde se está impidiendo en toda... un cierre de fronteras. Un cierre de fronteras, ¿no? Entonces es un tema de total actualidad, ¿no? Claro, pero estas personas que salen buscando a lo mejor un futuro mejor, un trabajo mejor, a veces aceptan condiciones que vulneran sus derechos fundamentales en el sentido de servicios, ¿no? Que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la salud y debiéndolo hay que conocer los derechos fuera.
Exactamente, porque la condición de una persona estando afuera, en muchos ordenamientos jurídicos no es similar a la persona que tiene la nacionalidad, ¿no? Y aquí hay un problema, hay múltiples problemas, para decirlo con mayor rigor. Una es del acceso al trabajo, y en muchas partes sabemos que si uno no tiene su situación, sus papeles al día, para decirlo coloquialmente, claro, no tiene las mismas consideraciones, ¿no? Se expone a que la paga sea menor, a que no hayan derechos laborales reconocidos, 0 vacaciones, ¿no? Entonces, en esto juega un papel muy importante nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es una manera de apoyar activa y efectivamente a todas aquellas personas que están afuera, que de repente no consideran necesario inscribirse en el consulado. Claro. Y eso no solo ayuda en el tema laboral para evitar que haya tipo de abusos, sino inclusive si hay alguna desgracia, ¿no? En una desgracia, el consulado ya tiene manera de ubicar a esta persona porque están registrados sus datos en él. Claro. Entonces, digamos que hay que tener una cultura de recurrir a estos organismos oficiales para que sepan cómo ubicarnos, y eso en beneficio también de nuestras familias. Bueno, entonces hablamos de eso esta mañana en Tus Derechos. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos para hablar de migrantes y derechos humanos, que van juntos. Pausa y regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de migrantes y derechos humanos. Para ampliar, para conocer más alcances respecto de este tema, nos acompaña ahora el doctor Diego Morales, que es director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Doctor Morales, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días aquí en Tus Derechos. ¿Qué problemas afrontan los migrantes una vez fuera de su país, una vez fuera del contacto de su tierra, de los suyos, como para que ustedes estudien este tema e incluso hagan encuentros respecto del mismo? Los problemas son numerosos y los problemas están vinculados con asuntos de derechos humanos. Por eso, desde el día de ayer estamos reunidos en la ciudad de Lima para discutir con diversas organizaciones cuáles son las distintas obligaciones que tienen los estados para con los migrantes. ¿Por qué decimos esto? Porque los estados de la región, en particular Chile, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, incluso también Paraguay, Colombia, Venezuela, se han preocupado mucho por los derechos de sus nacionales en países como de Europa o países como Estados Unidos. Claro. Lo importante es mostrar que también hay migración en América Latina, en la región, y hay diversas formas de regularla. Una es respetando los derechos humanos de estos migrantes a través de las leyes. Por ejemplo, la ley de Argentina, la ley de Uruguay reconocen el derecho humano a migrar. La ley del año 2012 de Bolivia también incorporó el derecho humano a migrar. Lamentablemente, las leyes de Paraguay y de Perú, por ejemplo, son leyes de los años 90 que todavía no incorporan el concepto o la perspectiva de derechos en sus legislaciones. Pero hay normas peores aún en la región, como las de Chile y Brasil, que son normas que datan de las últimas dictaduras militares de esos países. Por lo tanto, es necesario poner una reflexión sobre esto. Los estados pueden mejorar la situación de los migrantes que viven en nuestros países a partir de reformas legislativas. ¿Y qué ampara, por ejemplo, el derecho a migrar? Por ejemplo, ampara la situación de las familias de ese migrante, la posibilidad de los migrantes de acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación. Por ejemplo, en Argentina, la comunidad de migrantes peruanos es muy importante. Es amplísima también. En los también. años 90, el flujo de migrantes peruanos se incrementó en Argentina. En ese momento no tenían derecho a una educación, a la salud, al trabajo. Lamentablemente tenían que estar sujetos a las decisiones de policías o funcionarios migratorios o de funcionarios de hospitales. Claro, porque al no ser ciudadanos reconocidos estaban por fuera, ¿no? del desarrollo del progreso.
Todo dependía del funcionario de turno que decidía si ingresaba a su hijo a la escuela, si no ingresaba, si ingresaba al sistema de salud. Ahora, por suerte, la ley al menos y las distintas prácticas reconocen el derecho humano a la salud. Lo mismo debiera suceder en todos los países. Hay un contexto en el marco del Mercosur, el UNASUR, que se puede llegar a usar para favorecer estas nuevas regulaciones. ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque es necesario una discusión con países de Europa, con países como Estados Unidos, Canadá, que no reconocen los derechos humanos de los migrantes y lamentablemente tenemos noticias muy lamentables, ¿no?, sobre muertes, detenciones y deportaciones sin ningún tipo de derechos. Por ejemplo, hay familias que son separadas por decisiones de expulsión, por decisiones de detención. Creo que la región tiene una buena oportunidad y la experiencia de Argentina, insisto, de Brasil incluso, o de Uruguay, o mismo de Chile y Perú, pueden ser interesantes para mostrar que se puede tratar distinto al migrante. El migrante es una persona que tiene derechos y los estados tienen que reconocer estos derechos. No se basta entonces solo el consulado en cada país como una islita de emergencia respecto de los derechos de uno, a dónde acudir. Es necesario que el Estado reconozca el derecho del migrante para estar a la par con todos en la región. Así es, los consulados son muy importantes, pero a la vez que los estados reconozcamos los derechos que tienen los migrantes que han decidido salir de su tierra para buscar nuevas perspectivas de vida o huyendo de algunas situaciones críticas, es algo que tiene que estar en la agenda de los estados, ¿no? Y por eso consideramos que estos espacios como la Conferencia Sudamericana de Migraciones o distintos espacios de discusión son claves. Ahí la perspectiva de derechos tiene que estar reconocida. Dije, claro, no había la impresión de que migrante era tal vez solo hacia Europa, ¿no?, o hacia Estados Unidos, un poco más lejos, pero en realidad el flujo de migrantes en la región, en América del Sur, para ser más exactos, que es lo que ustedes atienden, es también altísimo y de hecho se da con mayor facilidad, en tanto pues uno se sube a un bus y ya estás del otro lado. Sí, la migración entre países de la región es muy importante, digo, los datos son significativos. En Argentina, Brasil, Uruguay, incluso Chile, Perú, uno puede observar datos estadísticos muy importantes acerca de la presencia de migrantes y el aporte que hacen estos migrantes hacia esas comunidades. Y a la vez es una clave para poder discutir con países de Europa y Estados Unidos que tratan mal a los nacionales de estos países, ¿no? Me parece que ahí hay una clave y el sistema interamericano de protección de derechos humanos que tantas respuestas nos ha dado a los latinoamericanos frente a situaciones críticas, también está diciendo muchas cosas acerca de la necesidad de reconocer derechos humanos de los migrantes, ¿no? Como Claro. dice usted, son personas que conviven, que comparten todos nuestros espacios y en algunos casos no tienen los mismos derechos y esto es inaceptable. Claro, en algún momento se eliminaron las visas con algunos países vecinos y ya pues con eso se tenía la impresión de que se abrían las puertas para todo, pero no es así. Uno llega allá y se da con otra realidad, con otra legislación también y que muchas veces pues no abriga lo que se debiera, ¿no? Sí, nosotros estamos peleando o discutiendo la necesidad de un derecho a la regularización migratoria, Ajá. un derecho a la igualdad de derechos, un derecho al acceso a todos los servicios sociales. Eso al menos asegura un piso de igualdad entre todas las personas y evita cualquier situación de discriminación. Las situaciones de discriminación, los discursos que generan estereotipos o generan xenofobia son Claro. más que críticos en la región también. Por lo tanto, un piso de igualdad en materia de derechos es algo necesario y por eso es también importante la necesidad de reformar la legislación, por ejemplo en Perú o en Paraguay, legislaciones que quedaron desfasadas o atrasadas en materia de reconocimiento de derechos. Y en este encuentro, ¿qué impresión se lleva? ¿Estamos ya avanzando hacia eso? ¿Se ha dejado el tema sobre la mesa? ¿Se ha cogido? Al menos las organizaciones que estuvimos ahí en ese lugar, como por ejemplo por parte de Perú estuvo la Comisión Andina de Juristas, han planteado esa necesidad, al menos en el caso de Perú, pero también en el caso de Chile y Brasil. Tienen leyes mucho más antiguas de la que rige en Perú y nos pareció que es importante dejar eso en la mesa. Eso se le va a plantear a los gobiernos en el transcurso de esta semana, ¿no? Excelente. ¿Este encuentro qué versión es? ¿Qué número es? ¿Se produce con regularidad? Esta es la tercera reunión o la tercera cumbre de la Conferencia Sudamericana de Migraciones. Ajá. Y es la primera vez que las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migrantes y organizaciones sociales nos sentamos a discutir cómo presentar
temas o asuntos a esta conferencia sudamericana. Excelente, bueno, pues le deseo lo mejor, ojalá avancemos en ese tema porque no se pueden descuidar, sobre todo derechos fundamentales, ¿no? Salud, educación y tantísimos otros que a veces se quedan por fuera, estando en la misma región, hablando el mismo idioma, a veces compartiendo las mismas costumbres y tradiciones, y sin embargo al margen de lo que se espera para todos en un mismo ámbito, ¿no? En un mismo espacio. Así es, ¿no? Las situaciones que se dan en las fronteras o las situaciones de los niños migrantes, yo creo que son asuntos claves que los gobiernos tienen que asumir como cuestiones que necesitan un debate, ¿no? Un debate legislativo, un debate normativo, un debate judicial incluso, así que esperemos que así sea. Así se han dejado sobre la mesa y así que atender esos temas. Lo que pasa es que en realidad es como las nuestras, donde hay tantas prioridades por atender, estos a veces quedan un poco esperando, pero ya han esperado mucho, así que vamos a ver que se atienda. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CEDES. Nos vamos a ir a una pausa en Tus Derechos, pero regresamos para seguir conversando acerca de los migrantes y los derechos humanos. Volvemos. Seguimos con Tus Derechos y estamos hablando del tema de migraciones y para ello nos acompaña el ingeniero José Iván Dávalos. Él es jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Muchas gracias por aceptar la invitación, ingeniero. No, muchas gracias, doctor. Para mí un placer realmente acompañarles y pues compartir este tema tan importante en el que trabajamos en la OIM. Perfecto. Mire, para empezar, muchos de nosotros probablemente no conocemos bien la naturaleza de la organización que representa, la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Nos podría comentar un poco su esencia, su naturaleza? ¿Cómo no, doctor? Claro que sí. La Organización Internacional para las Migraciones fue fundada el año 1951 en Europa. Su primer nombre fue el Comité Intergubernamental para las Migraciones. Después de algunos años, ahí por la década del 60, cambió el nombre para el Comité Internacional para las Migraciones Europeas, CIME. Y en el año 1989 adoptó ya una característica, digamos, y un carácter global, asumiendo el nombre de Organización Internacional para las Migraciones. Si nace en Europa y nace en los 50, 60, tiene que ver, me imagino, con la Segunda Guerra Mundial y sus efectos. Absolutamente, así como las Naciones Unidas, la OIM nace precisamente para promover el libre tránsito de las poblaciones europeas de este a oeste. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, usted conoce perfectamente, doctor, que ha habido una división también en el mundo, entonces la OIM nace precisamente, el CIM en ese caso, nace para promover este tipo de movimiento. De acuerdo, y es verdad, ¿no? La Segunda Guerra Mundial trajo tantas consecuencias que la arquitectura institucional del mundo en general varió, ¿no? Naciones Unidas, en este caso la Organización Internacional de las Migraciones, en fin. ¿Y el Perú es miembro de esta organización? Claro que sí, el Perú es miembro, Estado miembro de la OIM desde el año 1966. Y a partir del año 1969, la OIM en ese tiempo, CIME, ingresa a trabajar al Perú. Correcto. ¿Y cómo tocar la puerta de la OIM? ¿Por qué al Perú o a cualquiera de sus múltiples estados miembros le convendría ser miembro de esta organización? Bueno, la OIM, bueno, el CIM de nuevo, nace con quizá 12 miembros, una docena, llamémoslo así, y van subiendo hasta que en este momento tenemos 156 Estados miembros que aceptan la constitución de la OIM y se convierten en parte de un sistema que tiene el principio fundamental de promover una migración ordenada que beneficie a los migrantes y a los gobiernos, ¿no? Tanto que recepcionan como que emiten migrantes.
Claro, es un punto importante también el de fijar algunas precisiones conceptuales que yo quisiera apoyarme en su conocimiento, en su experiencia para determinarlo, porque estamos en un programa, el programa de Tus Derechos, donde por ejemplo hemos visto el derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Y esta libertad de tránsito se ve seriamente afectada cuando alguien impide estos procesos migratorios. Pero aquí indistintamente hablamos a veces de migrantes, inmigrantes o migrantes a secas. ¿Nos podría ayudar un poco en la definición conceptual de estos términos? ¿Cómo no, doctor? Inmigrante es aquella persona que migra hacia un país. Correcto. Emigrante es aquella persona que migra de un país hacia afuera. Es decir, por ejemplo, el Perú tiene, por decirlo así, aproximadamente 3 millones de emigrantes. Correcto. Y tiene aproximadamente 200.000 inmigrantes. Nada más. Suena poco, ¿no? Digamos. Bueno, realmente el Perú, como muchos países de América Latina y Suramérica, hemos sido generalmente, por llamarlo así, productores de migrantes. O sea, nuestros países emitían gente que por diversas razones, generalmente económicas, se veían obligadas a abandonar estos países. Sin embargo, el Perú desde hace aproximadamente 10 años se ha convertido en un país también que empieza a recibir poblaciones inmigrantes, ¿no? Claro, una buena señal también de cómo le puede ir a un país es esa, ¿no? O sea, a más que acoja, pues significa que las expectativas en ese país están en un alto grado seguramente, ¿no? No, sin dudas. El Perú es un país cuyo crecimiento económico es muy importante en comparación inclusive con los países vecinos y hasta europeos, y obviamente está generando empleo. Claro. Y está generando, además está promoviendo el retorno de los peruanos. Eso es importante. Así como hemos hablado del derecho a la libertad de tránsito, que se ve apoyada por los fenómenos migratorios, hay el derecho a la nacionalidad también. Y es que en estos términos también se suele hablar de los apátridas, ¿no? Se dice estas gentes son apátridas. Hace poco veíamos este drama de muchas personas que, para utilizar bien los términos que usted nos ha refrescado, los inmigrantes haitianos que estaban en la frontera entre Perú y Brasil, muchos de ellos se decían que registraban muchos problemas, en fin. No sé si ellos calificarían como apátridas o no. No, porque entiendo que el apátrida es por una situación voluntaria, ¿no? Es decir, yo me declaro sin patria. Renuncian a la nacionalidad. Es un poco difícil, bueno, sí, deben existir ese tipo de individuos que renuncian a sus derechos también, ¿no? Su nacionalidad, sus derechos. Ahora, la migración tiene varias connotaciones. Se habla de la migración forzada, por ejemplo. ¿Esto a qué se refiere? ¿Estamos hablando acaso de procesos de repoblamiento, quizá en Colombia, quizá en Perú en su momento con Sendero Luminoso hubo una migración forzada? ¿De qué estamos hablando con esto? Bueno, primero el caso colombiano en este momento es un caso donde hay mucha población desplazada, que son migrantes forzados internos en el país. En la época que usted menciona, doctor, en la década de los 80, también se dan procesos migratorios, migraciones forzadas internas, poblaciones íntegras que se desplazaban en búsqueda de mejores horizontes, sobre todo en búsqueda de mayor seguridad. De acuerdo. Es por eso, por ejemplo, que Lima concentra el 30% de la población peruana, ¿no? Claro, sí, pues aquí hay una alta concentración. Bueno, mire, estoy seguro que esto ha sido de mucha utilidad para nuestros televidentes. Hemos visto cómo una organización como la Organización Internacional de las Migraciones también apoya en la defensa de estos derechos, y no quería despedir la entrevista sin que usted nos muestre este interesante documento que han publicado. ¿Cómo no? Este es una encuesta pionera, la primera que se realiza en el Perú, acompañando a la Cancillería, que hace una encuesta de todos los peruanos que viven en el exterior.
su perfil, sus aspiraciones, sus demandas. Y bueno, yo he traído junto a este reporte otros más, doctor, que le voy a dejar, pero este me interesaba mostrar porque resulta muy interesante y seguramente después de usted lo lea, claro, nos puede sí invitar nuevamente. Será un gusto. Muy bien. Le agradecemos mucho al ingeniero Dávalos por su participación en el programa y volvemos con las frases de este. Aproximadamente hace 10 años el Perú se ha convertido en un país que empieza a recibir poblaciones inmigrantes. En los años 90 el flujo de migrantes peruanos se incrementó en Argentina. En ese momento no tenían derecho a la educación, salud y trabajo. Eran las impresiones y las opiniones de nuestros invitados del programa que hay que tener muy en cuenta, porque hay instituciones fuera a las que podemos recurrir, comenzando por el consulado de nuestro país, ¿no, Felipe? Así es, Rocío, es importante, digamos, tener esta información y es importante también ver el enfoque que se le ha dado a la migración, ¿no? Hemos pasado de un enfoque algo represivo, ¿no? Porque antes se veía al extranjero como el extraño, el distinto, aquel que nos está robando el trabajo. Y eso creo que debe evolucionar hacia una perspectiva ya no de tinte represivo, sino más vinculada al tema de integración, de ver, ¿no? Una apertura, por ejemplo, ver experiencias, como por ejemplo, bueno, siempre las comparaciones son odiosas, pero hay países que han construido o se han construido en función de la migración. El caso de Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Todas las culturas allí, es un crisol de culturas, irlandeses, italianos, etcétera, y sin embargo fueron capaces de vivir juntos con sus problemas, por cierto, pero creo que debemos rescatar de ese, como de otros casos adicionales, esta tolerancia hacia el extraño, hacia el distinto, hacia el extranjero, y no ver que solamente nosotros, los que somos de un país, debemos tener trabajo aquí o a la inversa, ¿no? Y garantizarle en la medida de lo posible el cumplimiento de sus derechos fundamentales fuera, ¿no? Que estén en una tierra extraña, con más razón, ¿no? Acogerlos, cobijarlos respecto de estos derechos que son inherentes a la persona. Con eso llegamos al final de este programa. Nos vamos como siempre recordándoles que cualquier tema o sugerencia que tengan y estimen pueda ser tema de este programa, nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.